Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder acompañarlos hoy, el último día del año del 2021, y llegar a todos ustedes como siempre, con una historia. Según las leyendas populares, una casa embrujada puede estar habitada por fantasmas o hasta espíritus. A veces estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de un acontecimiento trágico ocurrido en esa propiedad, como puede ser un asesinato o una muerte accidental, tal vez un suicidio. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El niño no deseado. Mi nombre es Crazy Mavares y durante muchos años he vivido aquí en Venezuela. Enfrente hay una casa con un terreno enorme. Es muy característico de por acá tener enormes patios, pero no obstante, no es normal ver el fantasma de una mujer vestida de blanco atravesar por los patios flotando a las 2 de la madrugada y emitiendo un llanto, además de escalofriante, a esa hora. Eso era lo que nosotros veíamos muy seguido y lo que vivíamos en aquel lugar. Se le podía escuchar a través de las calles y por la casa donde salía esa tenebrosa aparición, en la cual vivía una familia numerosa compuesta por Mística, su esposo Adán y 14 hijos. Uno de los nietos de Mística, de nombre Daniel, me contó que él durante las noches veía una luz roja en una esquina, la cual se perdía en la oscuridad entre la sala y las habitaciones, y aunque la vio todos los días durante años, no dejaba de sentir miedo. Así que un buen día decidió seguirla para la sala de la casa, llegando hasta el último de los cuartos. Luego se detuvo y empezó a reflejarse en un árbol, donde debajo de él estaba llorando muy triste una mujer. Él dice que se desmayó de aquella impresión y el miedo, pero que durante su inconsciencia esa mujer le habló y le dijo: «Mi nombre es Ana Rosa, yo viví en esta casa. Fui hermana de Mística, la antigua dueña de esta casa, esposa de Roberto. Era una extraña casualidad que tuviesen el mismo nombre de la actual dueña, puesto que a ella se la habían regalado una hermana, quien la compró sin tener nada que ver con los antiguos dueños. Aquella aparición también le dijo que ella había tenido un bebé del esposo de su hermana Mística, quien después los encerró en un cuarto para que no lo vieran, ya que era un niño no deseado venido de una traición. Pero estas cosas no se pueden ocultar por siempre, y un día Mística supo la verdad y se hicieron de una fuerte discusión entre ellas por aquella traición, cosa que molestó mucho al esposo y decidió deshacerse de aquel niño. Escarbó un hoyo muy profundo donde lo enterró vivo junto con monedas y lingotes de oro y un frasco con líquidos muy extraños. Ana Rosa, llena de odio e impotencia, en ese momento los maldijo juntos y maldijo la casa, diciéndoles que iban a morir muy pronto, uno por uno, junto con sus hijos, y enseguida se quitó la vida. Años después, de aquellos 14 hijos que tenían, solo le quedaban vivos 5. Su esposa Mística estaba aterrada y le dijo que para que terminara con esa maldición debían desenterrar a aquel niño y darle la cristiana sepultura. Pero Roberto no creía en eso y se negaba. Al tiempo, extrañadamente murieron, y ahora el fantasma de Ana Rosa le pedía a Daniel que desenterrara aquel cuerpo de su hijo. A cambio, se quedarían con las riquezas que pusieron junto a él, aquellas monedas y los lingotes de oros, y los harían inmensamente ricos. Se le ofrecía a cambio de la libertad del niño al desenterrarlo. Daniel fue y le contó todo esto a su familia, y en vez de ayudarlo, por miedo vendieron la casa y se fueron de ahí. Pero el nuevo dueño le dijo al muchacho que si podía cuidar la propiedad hasta que decidieran qué hacer con ella. Así que Daniel aceptó, porque tenía el propósito de sacar a aquel niño. ¿Y por qué no? También el oro que la aparición le había ofrecido. Buscó a los 5 hijos de Mística que quedaban vivos, tíos de aquel bebé enterrado, para que le ayudaran a terminar con esa maldición y compartir con ellos aquella riqueza. Pero todos lo rechazaron y lo tildaron de loco. Pero le recomendaron que buscara la ayuda de un chamán, porque había mencionado aquellos extraños frascos. Cuando los encontró, juntos rompieron las 4 capas de piso grueso y escarbaron, encontrando los restos de aquel niño, los frascos con líquidos, pero también el oro. Pero dijo que se sentía el ambiente muy pesado, como si hubieran liberado una gran energía muy fuerte.
Hasta que sacaron el cráneo y el fémur del niño, se dejó de sentir aquella pesadez. El chamán tomó los huesos y se fue sin querer nada del oro. Después Daniel sacó todo lo que pudo, ya que no podía sacarlo todo. Debía cavar un poco más y no podía solo. Tomó todo lo que pudo, tapó aquel hoyo y se fue. Extrañamente la mujer dejó de aparecerse y también dejaron de escucharse aquellos lamentos, las voces y aquel llanto tan escalofriante. Jamás se volvió a ver el fantasma atravesando por los patios. Daniel cuenta que Ana Rosa y su hijo ahora están en paz y que también su familia dejó de morir repentinamente. Esto fue totalmente cierto, ya que muchos vimos a ese espectro que vagaba por las noches y escuchamos aquellos lamentos que te erizaban la piel por mucho tiempo. Sucedió en Venezuela, Maracaibo. Mi mamá y yo, que somos de confianza de Daniel, vimos aquel oro y los huesos del niño cuando lo sacaron. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre Una noche de ruta. Me llamo Marcelo y lo que me ocurrió fue hace como 15 años atrás, pero me dejó marcado por mi profunda experiencia de terror. Era el año 2004. Yo era joven, tenía solamente 21 años. Todavía seguía viviendo con mis viejos. En ese tiempo trabajaba en una fábrica de envasado que estaba afuera de la ciudad, al costado de la ruta número 9, yendo para Santiago del Estero. Mi horario de trabajo era de 8 de la noche a 4 de la mañana. El trayecto de ida y vuelta lo hacía en bicicleta, una bicicleta vieja de mi papá. El camino no era muy largo, me quedaba como a algunos 4 kilómetros de mi casa. El suceso terrorífico que me pasó ocurrió un día jueves por la madrugada, en un frío invierno como el que se siente en esta época. Una leve llovizna sorprendió a todos, ya habiendo terminado mi turno. Yo estaba angustiado por mis cosas para volver a casa. En eso, pedí prestado un piloto para evitar mojarme al encargado de aquella fábrica. Y ya, con ese piloto encima, agarré la bicicleta para comenzar mi recorrido de regreso. Esa noche, en especial, era muy oscura, aparte de no haber salido la luna por el clima, ya que no favorecía para nada. Cuando estaba a la mitad del camino, a lo lejos algo llamó mi atención. Eran como 2 esferas de color rojo que estaban a un lado de la ruta. Me dio miedo, ya que al acercarme más y más a ese lugar, pude ver que eran 2 ojos, como de un perro negro, pero era muy grande para ser uno normal. Estaba sentado con sus patas traseras, como esperando a alguien. Yo comencé a pedalear con todas mis fuerzas para salir, porque de la nada me entró un miedo atroz en el cuerpo. Después de haber hecho un buen tramo, ese perro apareció repentinamente delante de mí. Pero lo más extraño es que estaba parado en sus patas traseras y caminaba como un hombre, mientras me miraba y me gruñía. Yo me detuve porque no sabía qué hacer. Quise cambiarme de banqueta y vi que al otro lado de la ruta había un hombre que se reía como burlándose de mí, pero era una sonrisa muy malvada que me helaba hasta el alma. La cara la tenía tapada con un sombrero de ala ancha. Era tanto mi miedo que no medía las consecuencias, así que me largué por el medio de la ruta. Si un auto hubiese pasado, seguramente me hubiera atropellado. Ese hombre comenzó a perseguirme mientras yo pedaleaba con todas mis fuerzas. Seguimos así algunos cuantos minutos, hasta que di la vuelta a mi cabeza para mirar si lo había perdido, y ahí me entró el horror, hasta lo más profundo de mis huesos. Esa aparición estaba levitando al lado mío. Del miedo me caí de la bicicleta. Yo estaba muy adolorido, pero esta aparición me sujetó mirándome fijamente. Lo que pude mirar me puso los pelos de punta. No se veía prácticamente nada. No tenía rostro, solo era oscuridad y aquellos 2 puntos rojos que hacía como si fueran sus ojos. Me recorrió un sudor frío por la espalda. Yo estaba totalmente paralizado del miedo. En eso, este ser dijo: «Eres mío», con una voz muy tétrica que ustedes se pueden imaginar. Solo hice lo único que estuvo en mis manos, fue rezar. Mientras hacía esto en voz alta, me soltó y retrocedió. Aproveché para tratar de escapar. Me subí a la bicicleta, pero la rueda estaba desinflada por todo lo que había ocurrido, así que corrí empujando aquella bicicleta sin mirar atrás. Pocas veces he experimentado una desesperación tal
como la que sentí esa vez. Una camioneta venía a lo lejos por aquella ruta. Me puse a la mitad del camino y le hice señas. Por suerte, aquel conductor frenó y me dio un aventón para acercarme hasta mi casa. Al llegar a mi dormitorio, yo no salía del asombro y del terror de todo lo que había vivido. Por dentro de mí me preguntaba si todo aquello había sido verdad, pero algo me hizo cambiar de parecer y darme cuenta que lo que yo había vivido era muy real. La ventana de mi pieza daba a la calle, así que yo me acerqué hasta ahí para fumarme un cigarrillo y relajarme un poco. Cuando apenas prendí aquel cigarro, levanté mi rostro y pude ver que ese hombre y aquel perro estaban frente donde yo vivía, mirándome fijamente. Estiró la mano como señalándome, soltando una carcajada horrible. Inmediatamente todos los perros de la cuadra comenzaron a llorar de una forma terrible. Con mucho miedo me puse a rezar lo que restaba de la noche, pero el cansancio y aquella sensación horrible que no podemos sentirnos seguros, ni siquiera en nuestra propia casa. Con las primeras luces me fui a dormir y me desperté un poco más tranquilo, por la voz de mi papá que me llamaba. Era un poco tarde, era como la 1 de la tarde de ese día jueves. Él estaba preocupado y me decía que dónde había estado la noche anterior. Me extrañó la pregunta, pero cuando fui, con él me hizo ver la bicicleta. La cámara y cubierta de ambas cuerdas estaban completamente deterioradas. La pintura debajo del cuadro estaba corrida, como si hubiese pasado a través del fuego abrasador. Me acordé de mi ropa. Fui a donde la había dejado. Y el piloto, aquel piloto que me había prestado aquel hombre, donde me habían sujetado, había un hueco muy grande. Yo le conté todo a mi papá, todo lo que había vivido esa noche anterior, y él me dijo que lo que me había ocurrido había sido un encuentro con el familiar, que me salvé de que me llevara. Esa misma tarde nos fuimos a misa para hablar con el sacerdote y pedirle que me diera la bendición. En esa fábrica seguí trabajando, pero ya en otro horario. Nunca más me decidí a aventarme esa ruta yo solo. Al poco tiempo nos enteramos que un hombre de aquel lugar tenía una fama de ser brujo, pero que todos sus trabajos que él los hacía los realizaba a un costado de la ruta, y que eso que me había pasado se debía a las apariciones que sucedían en aquel lugar. Estas historias las quise compartir con ustedes para despedir este año 2020, y desde nuestro pequeño rincón estamos felices de contar con su preferencia y les deseamos un año lleno de bendiciones, de amor, salud y éxitos. ¡Feliz Año Nuevo 2022! Gracias por ser parte de este canal.